El profeta Elías, revelaciones divinas que transforman vidas en un milagro sagrado. En el tercer año de Joacim, en tiempos de profunda oscuridad para el pueblo de Israel, surgió Elías, el tisbita de Galaad. Un hombre forjado en el fervor de Yahvé, quien se levantó con valentía contra la alabanza a Baal que había permeado cada rincón del reino, incitando la desesperación y la incredulidad en corazones errantes. La sequía azotaba la tierra, y el aire polvoriento del monte Carmelo era pesado con una atmósfera de oprobio. Entre los valles y montañas, Elías recorría los caminos, proclamando la palabra de Dios con una voz potente que reverberaba en cada oído atento, buscando llamar al pueblo al arrepentimiento y a la fidelidad. Las multitudes se reunieron en el monte Carmelo, un escenario desolado donde la verdad se enfrentaría a la mentira. Elías, con determinación, retó a los 400 profetas de Baal. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él, proclamó con un fuego en su pecho que emanaba la autoridad del cielo. Los profetas de Baal clamaron a su Dios desde la mañana hasta el mediodía, pero no hubo respuesta. Sus plegarias se perdían entre ecos vacíos. Pero Elías, llamado por Dios, preparó un altar con 12 piedras, representando a las tribus de Israel, construyendo la esperanza sobre la roca de la palabra divina. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El día se tornó ceniciento mientras la angustia crecía ante la impotencia de los profetas de Baal. Finalmente, Elías oró al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y el cielo respondió. Un fuego descendió del monte, consumió el holocausto, las piedras, y hasta el agua en la zanja, demostrando de manera inconfundible que Yahvé era el verdadero Dios. El clamor del pueblo resonó, Yahvé es Dios. Sin embargo, la victoria fue seguida de la ira de Jezabel, que prometió la muerte de Elías. Temiendo por su vida, el profeta huyó al desierto, donde el desánimo se instaló en su corazón fatigado. Exhausto, se sentó bajo un arbusto y clamó, «Basta ya, oh Yahvé. Toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres». Aquí, en la soledad desoladora, Dios lo vio. Un cuervo, enviado por el Altísimo, le trajo pan y carne, y un ángel le tocó y le dijo, «Levántate y come». En el camino, Elías llegó al monte Horeb, donde anhelaba escuchar la voz de Dios en medio de su angustia, y Dios se reveló en un silbo apacible, recordándole que su misión no había terminado. Lleno de renovado propósito, Elías se dio cuenta de que su papel no era solo en la condena, sino en la restauración del pueblo de Israel, un pueblo rebelde que aún podía volverse a la comunión con Yahvé. Pero en su interior, una inquietante pregunta persistía, ¿el pueblo podría renacer en la fe? La batalla espiritual apenas comenzaba, y Elías, armado con la fe renovada, se levantó de la sombra de su desesperación, listo para enfrentar nuevamente lo que Dios tenía reservado para él. La historia que se desplegaría en los días siguientes mantendría latente la vibrante espera de un nuevo despertar en Israel. Elías abandonó el monte Horeb con el corazón encendido por una determinación renovada. Por mandato divino, su primera tarea fue un gesto de obediencia y esperanza. Ve y unge a Asael por rey sobre Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar, le había instruido Dios. Estas palabras resonaban en su mente mientras caminaba por la desolación, cada paso acercándolo al cumplimiento profético que cambiaría el destino de su nación. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo ecos del pasado y susurros del futuro. Elías sabía que no solo se trataba de una simple unción, era un acto que desataría una serie de eventos en la historia de Israel, un hilo divino que tejería justicia y restauración. A medida que se acercaba a su primer destino, el pueblo aguardaba la palabra del profeta,
ansioso por escuchar la voz del Señor que había callado por tanto tiempo. Al llegar a la casa de Eliseo, Elías lo encontró arando con 12 yuntas de bueyes. Con firmeza, lanzó su manto sobre él, un símbolo de la transferencia del espíritu profético. Eliseo, comprendiendo la gravedad del llamado, dejó todo atrás y siguió a Elías, su corazón palpitante con un ardor nuevo. La chispa de la fe había sido encendida en él, y juntos se disponían a enfrentar un futuro incierto, pero lleno de promesas divinas. Mientras tanto, la sombra de Jezabel se cernía sobre las tierras de Israel. Atormentada por la derrota en el Monte Carmelo, su ira estaba sutilmente alineada con un revuelo espiritual. Donde quieras que encuentres a Elías, será en tus manos, prometió a sus lacayos, quienes temían a su reina pero sabían que había un poder mayor que solo estaba comenzando a manifestarse. El caos y la iniquidad eran el terreno fértil de su reinado, y la súplica de la angustia de Elías resonaba en el aire. ¿Qué pasará, oh Señor? ¿Desvanecerá la fe de tu pueblo una vez más?, se preguntaba Elías mientras miraba las olas de incertidumbre que envolvían este imperio de idolatría. Sin embargo, la respuesta ya se forjaba en el horizonte. Tras la unción de Jehú, un rey ferviente que desataría el juicio de Dios sobre los adoradores de Baal, la restauración estaba cerca. Pero antes de que Elías pudiera percibir la magnitud del plan de Dios, el cielo cubrió la tierra de sabiduría, y un nuevo movimiento brotaría de su pueblo. Elías, con Eliseo a su lado, comenzó a pronunciar palabras de advertencia y esperanza. Y caerá sobre ti el juicio del Altísimo, oh Israel, si no te vuelves a él. Pero la resistencia del pueblo sería feroz, y habría desafíos que pondrían a prueba la fe del profeta y de su aprendiz. Mientras el ministerio de Elías avanzaba, el río del tiempo continuaría fluyendo hacia un desenlace que estaba mucho más allá de su comprensión. Un nuevo desafío se cernía en el horizonte, y con cada palabra, la guerra espiritual que se libraba por la alma de Israel se intensificaba. Sin embargo, Elías no sabía que el eco de su misión se extendería a través de 1000 generaciones, sembrando semillas de redención que florecerían cuando menos se esperaba. ¿Podría ser este el preludio de un verdadero avivamiento? Cuando el silencio caía, y la voz de Dios retumbaba en el fondo de su ser, Elías entendió que la batalla no solo era suya, sino del Creador mismo, conduciéndolos a un futuro prometedor que todavía aguardaba por ser revelado. Mientras el destino de la nación pendía de un hilo en la balanza de la misericordia divina, un nuevo capítulo de la historia de su pueblo estaba a punto de abrirse. ¿Sería la fe de Israel capaz de resistir la creciente oscuridad? La respuesta estaba casi al alcance de la mano, y Elías estaba preparado para descubrirlo. Elías y Eliseo partieron con determinación, llevando consigo no solo palabras de admonición, sino también el peso de la esperanza que el Señor había infundido en ellos. Cada paso hacia el norte los acercaba a una confrontación, no solo con los poderes terrenales, sino con la propia oscuridad que había invadido el corazón de Israel. Estaban decididos a arrojar luz en los rincones más sombríos de la apostasía. Al llegar a la ciudad de Ramot de Galaad, el aire sentía un revuelo. El pueblo, al ver al profeta, sintió que algo asombroso estaba por suceder. Elías, con voz firme, proclamó: «Escuchad la palabra del Señor. Así dice el Altísimo, he aquí que he ungido a Jehú por rey sobre Israel, y al que escape de la espada de Jehú, Hazael lo matará, y el que escape de la espada de Hazael, Eliseo lo matará». Las palabras del profeta reverberaron en el corazón de aquellos que escuchaban, sembrando tanto temor como fervor. Como un eco de estas palabras, un hombre que pasaba se detuvo, visiblemente alterado. «Oh Elías, ¿qué haremos ante este yugo de Jezabel? Nos ha llevado por la senda de la muerte, y la esperanza casi se ha extinguido», dijo el hombre, sus ojos brillando de angustia. Elías respondió con el fuego de la verdad. El pueblo debe volver a su Dios. No hay otro camino hacia la vida. La restauración comenzará con el arrepentimiento. Las palabras del profeta tenían el poder de arrancar la apatía del pueblo. Aunque el juicio de Dios era inminente, la misericordia aún brotaba como una fuente en medio del desierto. Mientras tanto, en el palacio de Jezabel, la reina permanecía al tanto de cada movimiento en el reino. Informes de la llegada de Elías la hicieron temblar de furia y temor. «Este infame está decidido a arruinarme.
Si el poder del Altísimo ha comenzado a levantarse, debo actuar con rapidez, susurró ella entre dientes, su rostro iluminado por la malicia. Pero la acción del cielo no se vería ahogada por el temor de una reina. Elías, con Eliseo a su lado, comenzó a reunir a líderes tribales y a los siervos que aún guardaban temor por el Señor. Este es el día de la decisión. Debemos elegir a quién serviremos, si a Baal o al Dios de Israel, exclamó, levantando su manto. El pueblo se mostró renuente pero inquieto. ¿Y si Jezabel nos persigue? ¿Y si pecamos de nuevo?, murmuraban los hombres. ¿Qué es más temible, la ira de una reina o el juicio del Altísimo?, preguntó Eliseo, alzando su voz con audacia. En ese instante, Elías sintió una ola de poder del Espíritu Santo, un recordatorio de que su misión no era solo humana, sino divinamente orquestada. Repentinamente, como una sombra imponente, Jezabel envió a sus mensajeros con un ultimátum para Elías: así me hagan los dioses y aún me añadan, que mañana a esta hora yo te mataré como tú has matado a los profetas de Baal. Elías, que había enfrentado fuego y lluvia, se sintió abrumado por el miedo. La confrontación se había intensificado, un choque titánico estaba por llevarse a cabo, y la voz del cielo resonaba en el corazón del profeta: no temas, porque aunque Jezabel parezca poderosa, yo soy mayor. Mientras las posibilidades de un avivamiento se tornaban inciertas, la sombra de la reina extendía su mano amenazante. La decisión de Israel pendería de un hilo, y las revelaciones del cielo empezarían a desatar un plan soberano que era mucho más grande de lo que Elías y Eliseo podrían comprender. ¿Estaba Dios a punto de hacer algo tan grande que cambiaría no solo Israel, sino la historia del mundo entero? La pregunta quedó suspendida en el aire, como un susurro divino reclamando atención. En la mañana siguiente, un aire tenso impregnaba la atmósfera de Ramot de Galaad. El pueblo se había reunido en torno a Elías, sus murmullos llenos de incertidumbre. ¿Podría el gran profeta unir a Israel contra el temor que reinaba, como lo había hecho ante los profetas de Baal en el monte Carmelo? Elías, al ver las caras ansiosas de los que lo rodeaban, sintió la presión del momento. Así dice el Señor de los ejércitos: hoy, me mostraré a ustedes como el Dios que salva. Si Dios es Dios, sigámosle, y si Baal, entonces síganle a él, proclamó, su voz resonando con la autoridad del Altísimo, mientras Elías instaba a la multitud a decidirse. Un escalofrío recorrió la ciudad y algunos arrojaron miradas cuidadosas hacia el palacio de Jezabel. Desde su opulenta residencia, la reina escuchaba la creciente agitación de la gente y apretaba sus puños con furia desbordante. ¿Creen que pueden desafiarme? Nadie se atreve a desobedecer mis órdenes y vivirá para contarlo, murmuró, su rostro marcado por la cólera y la altivez. Así, Elías hizo un llamado a un sacrificio en el monte, un reto que sacudiría los cimientos de la idolatría que había impuesto Jezabel. Los profetas de Baal, venid y traed vuestros bueyes. El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero. Mañana demostraremos quién es el verdadero rey de Israel. Su desafío fue como un rayo que partió el cielo, electrizando la expectativa de todos. La multitud, aún temerosa, comenzó a murmurar al compás de la esperanza renaciente. Podremos volver, si nuestro Dios vive, dijeron algunos, mientras otros dudaban. Pero Elías, con una fe chispeante, animó a aquellos que durmieron en la iniquidad a despertar de nuevo. ¿Cuánto tiempo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Los rostros, antes apagados, comenzaron a vislumbrar un atisbo de fe renovada. En la quietud de la noche, Elías y Eliseo oraron, sus voces entrelazándose en una súplica ferviente. Señor de los cielos, otórganos señales de tu poder, muéstrales que tú eres el único Dios. El viento sopló suavemente y una luz parpadeante apareció en la oscuridad, como un presagio de lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, el monte se llenó de un bullicio frenético. Los profetas de Baal danzaban delirantemente, cortándose y clamando a su Dios, pero no había voz, ni respuesta. Elías, contemplando su desesperación, no pudo evitar lanzarles un reproche. Clama con voz alta. Tal vez está meditando o ha ido a alguna parte. O quizás está dormido y necesita despertarse. El tiempo se deslizaba, y cuando llegó el momento del sacrificio de Elías, la multitud observó en un silencio reverencial. Él construyó un altar,
lo llenó de leña y colocó el buey en la cima, luego pidió agua, 3 cántaros de la misma, empapando la ofrenda. Señor, muéstrales que eres Dios, que me has enviado, y que esto es por tu causa, exclamó. La oración de Elías ascendió al cielo y, para asombro de todos, el fuego del Señor descendió, consumiendo completamente la ofrenda, la leña, y aún las piedras del altar. La multitud se inclinó con temor, proclamando, el Señor es Dios. El Señor es Dios. Mientras el fuego se extinguía, un susurro resonó en el corazón de Elías. Una revelación sobre el destino de Jezabel y su resistencia llegada a su fin se dibujó ante él. El plan soberano de Dios, que prometía restaurar el corazón de Israel, comenzaba a desplegarse en todo su esplendor. ¿Qué más estaba por develarse cuando la reina, una vez más, se levantara en su furia? La historia apenas comenzaba a cambiar, y la fe de un pueblo estaba a punto de salir del exilio del engaño. El estruendo del fuego consumía el altar mientras la multitud se asombraba, conteniendo la respiración ante la manifestación del poder divino. Elías, en su fervor, alzó el rostro al cielo, sintiendo el calor en su piel y la presencia inigualable del Señor. Pero, en su corazón, una inquietud crecía al recordar el desafío que aún aguardaba, la furia de Jezabel. Proférico, gritó Elías con voz fuerte, sacando del asombro a la multitud mirando el altar humeante. ¿Dónde están esos profetas de Baal? A ellos les espera un juicio. Que vengan y enfrenten el Dios de Israel. La multitud, revitalizada por el poder de Dios, comenzó a gritar en concordancia, exigiendo justicia divina. Así, se acercaron los profetas, deshecho y tristeza en sus rostros. Elías los llevó junto al arroyo y, en un acto de desaliento, mandó que fueran apresados. No dejaré que se escape ninguno. Su tiempo de engañar ha llegado a su fin, pronunció. La multitud vitoreó, observando con renovada esperanza mientras la injusticia de años se desmoronaba ante el verdadero Dios, pero, mientras el eco de sus victorias resonaba, el corazón de Elías también latía con temor. La sombra de Jezabel se cernía sobre él como un manto oscuro. No pasó mucho tiempo antes de que un mensajero, corriendo con urgencia, llegara a oídos de la reina. Un aire gélido acompañaba la noticia de la derrota de los profetas de Baal. Desde su trono, Jezabel escuchó en silencio, con el rostro enardeciendo en una mezcla de rabia y venganza. ¿Así que Elías ha decidido desafiarme? Haré que su vida sea un eco en la tierra, una advertencia para todos los que osen alzar su voz en contra de la reina de Israel. Así, envió un mensaje a Elías, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he puesto en tu vida lo que hiciste a los profetas de Baal. Al recibir el mensaje, Elías sintió que el mundo se oscurecía a su alrededor. La confianza que una vez ardía en su corazón vacilaba ante la voz de la reina. Señor, ¿por qué me permitiste hacer estas cosas, solamente para ser perseguido por la misma mortal que promovió el engaño? Clamó, su voz quebrada resonando bajo el cielo, afligido y lleno de miedo. Elías emprendió el camino hacia el desierto, huyendo de la decisión de Jezabel. Sin embargo, mientras se adentraba en la soledad, un ángel del Señor apareció, tocando su hombro. Levántate, Elías, y come, porque el viaje te es demasiado sobrehumano. Elías, agotado, se dejó caer y comenzó a comer el pan que el ángel le ofreció. Tras recuperar fuerzas, Elías continuó su camino, hacia Horeb, la montaña de Dios. Allí, contempló la gloria del Señor. En el susurro de viento suave, Dios le habló, ¿qué haces aquí, Elías? Y así, Elías compartió su angustia, recordando que había de permanecer fiel por encima de las circunstancias. Ve, Elías, le ordenó el Señor con voz firme. Regresa por el camino que viniste. A unción y misión tengo para ti. En Israel, en esta nación que parece ciega, todavía hay un remanente, un pueblo que no ha doblado sus rodillas ante Baal. El profeta, rejuvenecido por el poder de Dios, sintió la llama del propósito renacer en su interior. Mientras su misión se desplegaba ante él, supo que esta batalla no solo era contra Jezabel o los ídolos, sino una confrontación directa contra la apostasía misma. El plan soberano de Dios se manifestaba, revelando que, a pesar del miedo y la opresión, Él había preservado un remanente fiel. Con cada paso,
Elías comprendía que el verdadero milagro no solo sería la destrucción de la falsa idolatría, sino la restauración de los corazones perdidos, una transformación que cambiaría el curso de toda una nación. ¿Qué más estaba Dios dispuesto a hacer en su soberanía? La historia de Israel estaba lejos de terminar, y este era solo el comienzo de una revelación mucho más profunda. Mientras Elías iniciaba su senda de regreso hacia Israel, el aire se tornaba más denso. El sol caía ante su vista, como si el universo mismo reflejara la lucha entre la luz y las tinieblas. Cada paso que daba resonaba con el eco de una nueva misión, una que iría más allá de lo que había conocido hasta entonces. La promesa del remanente fiel le ardía en el corazón, desafiándole a ser un instrumento del Señor en medio de un pueblo que había olvidado su pacto. Al llegar a su tierra, Elías fue recibido por un silencio tenue, como si la misma atmósfera supiese de las tensiones latentes que aún se cernían sobre su pueblo. Dios de Israel, acompáñame, murmuró al pasar junto a campos marchitos y árboles resecos, testigos de la sequía espiritual que había asediado a Israel. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrara con Eliseo, el hijo de Safat, quien estaba arando su tierra. Con un simple gesto, Elías lanzó su manto sobre él. En ese instante, Eliseo sintió que un fuego divino le tocaba, y dejó todo. «Déjame besar a mi padre y a mi madre», dijo Eliseo, y Elías asintió, quizás reconociendo el sacrificio que cada profeta debía estar dispuesto a ofrecer. Eliseo entendió que su vida estaba a punto de dar un giro, que las viejas ataduras eran ahora un eco del pasado. Mientras los dos caminaban juntos, palabras de revelación comenzaron a fluir de los labios de Elías. «¿No ves, Eliseo? El Señor tiene un remanente en Israel, y tú serás parte de esta restauración». Se dirigieron hacia la ciudad de Samaria, donde brillarían las semillas del cambio. La conversación avivó la esperanza en el joven, quien se preguntaba seguro de cómo el mismo Dios que había respondido con fuego podría actuar en las alturas de la desesperación. No obstante, la sombra de Jezabel seguía acechando. Un día, mientras Elías y Eliseo pasaban por una plaza, un grito desquiciado resonó en las calles. «Profetas de Baal, arrepentíos de vuestros caminos», clamó Elías, llamando la atención de muchos. La multitud se agrupó, y entre ellos estaban los fervientes seguidores de Jezabel, quienes empezaron a murmurar. El oro de su rey y la arrogancia de Jezabel eran un veneno que había infiltrado las mentes de muchos. «Cuidado, veneno», gritó un anciano, «la reina no permitirá que estas palabras creen raíces». Sin embargo, Elías presionaba con una determinación sobrehumana. El fuego de Dios no solo consume, también purifica. Y si Él ha ordenado que este pueblo vuelva, lo hará, aunque el mundo entero se oponga a ello. La tensión en el aire era palpable, mientras las miradas de aprobación y desdén se cruzaban. Elías no se detendría, su compromiso con el Señor superaba el temor de la ira de Jezabel. Y aunque sabía que Jezabel no se quedaría quieta, en su corazón resplandecía la luz de la victoria que aguardaba a los que permanecieran fieles. Elías, mientras en su mente el futuro incierto se dibujaba, recordaba la voz de Dios en Horeb, y sintió que un fuego sagrado lo abría paso. «Estamos en el umbral de grandes milagros, Eliseo. La restauración no solo envolverá a Israel, sino también a los extranjeros, a los que claman al Dios de Israel». Pero ¿qué sucedería cuando Jezabel, furiosa por lo que consideraba una insurrección, finalmente alzara su espada contra ellos? El destino inmediato de Elías y su joven aprendiz se suspendía en el aire, adentrándose en una espiral divina que solo el tiempo revelaría. En la sombra, el antiguo ídolo de Baal aún respiraba, y la confrontación sería inevitable. Pronto, un nuevo capítulo se abriría, una revelación de lo que Dios tenía preparado para su pueblo. ¿Sería la caída de Baal la señal de un avivamiento tan grande que la tierra entera se volvería a su Creador? La batalla espiritual apenas comenzaba, y la gloria de Dios luciría en medio de la distancia creciente. Elías y Eliseo continuaban su camino, cargados con la certeza de que estaban en el centro de la voluntad divina. La multitud que había escuchado a Elías comenzaba a dispersarse, pero las semillas de la confrontación ya habían sido sembradas. En aquel instante, Elías sintió el peso de las miradas, algunas llenas de esperanza, otras repletas de temor.
La atmósfera se espesaba con la inminente expectativa de un choque que resonaría a través de generaciones. Al cruzar el umbral de la ciudad de Samaria, Elías se detuvo y miró a su alrededor. Muros altos e impasibles rodeaban el lugar, como testigos de una libertad perdida y la opresión de un pueblo encadenado a ídolos. Eliseo, ¿ves esto?, preguntó con voz grave. Esta ciudad necesita una voz que proclame la verdad. Una voz que despierte a los cautivos de su letargo. ¿Y si la reina responde con furia?, inquirió Eliseo, sintiendo el frío del desafío cercano. Las llamas de la verdad son más poderosas que cualquier espada, respondió Elías con firmeza, recordando la respuesta divina en el monte Carmelo, donde el fuego había descendido, consumiendo el sacrificio y la traición al Baal. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el firmamento claro, Elías y Eliseo se sentaron alrededor de una pequeña fogata. Elías habló de los días de gloria de Israel, de cómo el Señor había guiado a su pueblo a través de las tormentas. No olvides que nuestro Dios es un fuego consumidor, pero también es de misericordia. Traerá juicio sobre los ídolos, pero también sanará al que clama a él. El viento soplaba suavemente, llevando consigo los susurros del pasado, mientras las chispas de fuego danzaban al ritmo de las historias. Pero en medio de esa atmósfera de esperanza, la oscuridad no se podía ignorar. Jezabel, a quien se le había otorgado un poder inusitado, no se quedaría quieta. Al amanecer del nuevo día, Elías sintió que el tiempo apremiaba. A lo lejos, pudo ver las torres del palacio, negras y sombrías como la sombra de la reina misma. No podemos quedarnos aquí mientras el pueblo sufre bajo el yugo de Baal, dijo Elías de repente, dirigiéndose a Eliseo. Es hora de actuar. Debemos ir donde se encuentra Jezabel y confrontarla. El pueblo debe elegir entre el Creador viviente y los ídolos que no pueden hablar. El corazón de Eliseo latía con fuerza. Entrar en el territorio de Jezabel era como adentrarse en las profundidades mismas del peligro, pero sabía que la obediencia a Dios era su única brújula. ¿Cómo enfrentaremos a la reina?, preguntó, sus dudas luchando contra su fe recién florecida. Elías le miró con un ardor apasionado. Con la palabra de nuestro Dios como espada. Él nos ha llamado para ser sus embajadores, para hacer luz en esta oscuridad. No temamos lo que el hombre pueda hacer, pues el Señor es nuestro refugio. Así, con el primer rayo de luz en el cielo, los dos profetas se prepararon para el encuentro inminente con Jezabel. La tensión entre las fuerzas de la luz y las tinieblas se intensificaba, y el aire vibraba con el canto de la esperanza y la advertencia de la ira divina. En la lejanía, el templo de Baal permanecía erguido, un recordatorio del desafío que Elías y Eliseo estarían a punto de enfrentar. ¿Qué es lo que hará que este pueblo se incline nuevamente ante Dios?, se preguntó Eliseo en voz baja, mientras caminaban por las avenidas de la ciudad. El eco de su pregunta resonaba en su corazón, y dentro de él una chispa de fe se encendía cada vez más fuerte. Dios no solo estaba utilizando a Elías y Eliseo para devolver a su pueblo a sí mismo, sino que estaba orquestando un milagro más grande, un milagro que reflejaría su soberanía y amor, incluso a través de la discordia. ¿Sería este el momento de la revelación divina que transformaría a Israel? En las profundidades del alma de Elías había una creencia de que, de la ruina, brotaría un nuevo renacer. Lo que ellos no sabían era que una prueba aún mayor les esperaba, una prueba que revelaría no solo el poder de Dios sino el propósito glorioso de su plan eterno. El corazón de la nación estaba a punto de enfrentarse a un apocalipsis espiritual, y la batalla por sus almas apenas comenzaba. Mientras el sol ascendía en el horizonte, Elías y Eliseo se adentraron en el corazón de Samaria, donde cada paso resonaba con la promesa de Dios y el llamado a la acción. Las calles estaban adornadas con estatuas de piedra, ídolos de Baal que parecían burlarse de la fe del pueblo. Las miradas que encontraban a su paso, atónitas y reticentes, llevaban el peso de un pueblo desilusionado. ¿De verdad creen que el pueblo escuchará?, preguntó Eliseo, temiendo que la sombra de Jezabel aplastara cualquier intento de revivir la adoración del verdadero Dios. Así lo dice el Señor, respondió Elías con resolución, mientras su voz sonaba fuerte y clara. El corazón del pueblo está cautivo, pero el poder de Dios puede liberarlo. En los peores momentos, su luz puede brillar más intensamente. A medida que se acercaban al palacio,
el aire se tornaba denso con la esperanza de un cambio y el miedo al poder tiránico de Jezabel. Los rumores sobre su temperamento hacían eco en las plazas, cada susurro contagioso alimentaba la inquietud entre los ciudadanos. Sin embargo, Elías no tenía lugar para el temor. Confiaba que este era el momento divino para confrontar las fuerzas del mal. Cuando llegaron al umbral del palacio, un sirviente los divisó y, alarmado, corrió a informar a la reina. En el interior, Jezabel se encontraba rodeada de sus consejeros, quienes la instaban a actuar con firmeza. ¿Quiénes son esos intrusos que osan interrumpir nuestra paz?, preguntó con esa voz que helaba la sangre. Son profetas, al parecer de Yahvé, murmuró uno de los consejeros, pero su tono no lograba ocultar su temor. Jezabel, furiosa, se levantó rápidamente y se dirigió a la puerta del palacio. Elías, firme en su puesto, sintió el golpe de su corazón contra su pecho. Sabía que la confrontación sería intensa. Ven, Jezabel, ha llegado el momento de la verdad, proclamó. El pueblo de Israel debe escuchar la voz del Creador, no la de ídolos mudos. Impertinente, bramó Jezabel, sus ojos centelleando con rabia. ¿Te atreves a desafiarme aquí, en mi propia casa? ¿No sabes que mi poder es absoluto en esta tierra? Tu poder no es más que un eco vacío frente a la grandeza de Dios. Elías respondió con fervor, recordando las palabras del Salmo 135, 15. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. No pueden hablar, ni ver, ni oír. En el momento que sus palabras flotaban en el aire, la atmósfera se cargó de tensión. Los consejeros de Jezabel murmuraban entre ellos, y la multitud que se había congregado en las calles contenía la respiración, consciente de que algo monumental estaba por desenlazarse. El cuerpo de Eliseo temblaba de emoción y miedo, aún así, su fe lo mantenía firme junto a su maestro. Debemos hacer algo, Elías, instó en voz baja. Si esto va mal, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá ser en contra nuestra? Elías interrumpió, su fe ardiendo como una llama frente a la adversidad. Hoy se decidirá el destino de muchas almas. Al escuchar las palabras de la verdad, Jezabel sintió que el aire se espesa a su alrededor y una sombra cruzó su rostro. No permitiré que mis dioses sean deshonrados. Preparen la cupulita de sacrificios. Yo acabaré con esto de una vez por todas. Mientras los sirvientes se movían rápidamente, Elías miró a Eliseo, y una chispa iluminó sus ojos. Esto no es solo una confrontación, dijo Elías. Es un regreso a la fe, un renacer espiritual. Pero en su corazón, sabía que la batalla contra la oscuridad sería feroz. Con cada latido, la historia de su nación estaba a punto de cambiar. El testimonio de Dios iba a desplegarse en formas que ni ellos podían imaginar. La pregunta resonaba: ¿cómo cambiará la historia de Israel después de esta confrontación? La respuesta estaba en el corazón de Dios, y lo que estaba por suceder desataría una cadena de eventos que revelaría su plan soberano en la tierra, un milagro capaz de transformar vidas para siempre. Las puertas del cielo estaban a punto de abrirse, y Elías lo sabía, la redención y el juicio divino se acercaban a pasos agigantados. El silencio que se apoderó del palacio era tan denso como la neblina que cubría la mañana. Jezabel, mirando a Elías con furia, sopesaba cada palabra del profeta, sintiendo que sus ídolos se tambaleaban en su fe. Traedme las ofrendas, ordenó con voz temblorosa, pero firme, mientras sus consejeros se apresuraban a obedecer. Elías, por su parte, se sintió invadido por una serenidad sobrenatural. La promesa del Señor resonaba en su mente, recordándole que no estaba solo en su misión. El pueblo de Israel tiene sed de verdad, murmuró para sí, mientras el murmullo de la multitud exterior comenzaba a intensificarse con la preocupación y la curiosidad por lo que estaba a punto de acontecer. Las ofrendas llegaron, y el sacrificio fue preparado ante el altar de Baal. Jezabel, con una sonrisa burlona en sus labios, miró a Elías. ¿Qué te propones hacer, profeta? ¿Acaso te atreverás a compararte con la grandeza de Baal? Serás solo un eco en el viento. Hoy, el verdadero Dios se manifestará, respondió Elías, su voz resonando con confianza. Tú has puesto tu fe en ídolos mudos, pero el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es un Dios vivo. Él responde con fuego.
Su apelación fue una declaración, un desafío lanzado en el aire pesado de incertidumbre. Los asistentes comenzaban a murmurarse entre ellos, la incredulidad y la esperanza luchando en sus corazones. El pueblo, que por tanto tiempo había estado sometido al temor de Jezabel y a su culto, sentía una chispa de fe reavivarse en su interior. ¿Qué debemos hacer?, preguntó uno, incapaz de contener su voz. Reunid 2 toros, uno para ellos y otro para mí, ordenó Elías, con un aire de autoridad que provenía de su vínculo espiritual con el Señor. Ellos invocarán el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre de Yahvé. El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. La idea encendió la curiosidad y la división entre la multitud. Algunos temían por lo que pudiera venir, mientras otros empezaban a creer en el poder de un Dios que aún podía actuar en su favor. Jezabel, descontenta pero burlona, ordenó a sus profetas que se prepararan. 10 profetas al altar. A ver cómo su Dios los respalda. Las horas se deslizaron mientras los profetas de Baal clamaban y danzaban alrededor de su altar, su alboroto resonando con desesperada energía. Sin embargo, ningún fuego descendió desde el cielo, solo el eco de sus voces vacías y la risa burlona que empezaba a aflorar en los rostros de quienes esperaban. Elías observó con expectación, su corazón lleno de fe. Al caer el sol, dio un paso al frente, empoderado por la certeza dentro de él. Ha llegado el tiempo de que Israel decida, proclamó. Pueblo de Israel, venid. Mirad y atended. El Dios que responde por fuego, ese es el que debe seguirse. Con fervor y un corazón agradecido, Elías restauró el altar del Señor, usando 12 piedras, número que representaba a las tribus de Israel. Pueblo de Dios, venid a mí, gritó, y la multitud comenzó a agolparse alrededor de él, aturdida por la visión de un antiguo altar ahora activo con una propuesta divinamente inspirada. Mientras preparaba el sacrificio, Elías miró hacia el cielo, su espíritu elevándose en una oración silenciosa. En ese momento crucial, el viento cambió, y el cielo pareció abrirse. Señor de los ejércitos, muéstrame tu gloria, clamó dentro de su corazón. Un fuego por venir, un movimiento de Dios a punto de manifestarse, colmó el aire. La multitud contuvo la respiración, preguntándose si sinceramente podían creer que un nuevo amanecer para Israel estaba cerca, y en lo profundo de su ser, algo profundo nacía. Pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios, pensó Elías, con un brillo de esperanza en sus ojos. Porque, aun en medio de la incertidumbre, siempre existe un propósito divino esperando ser revelado. El destino de un pueblo estaba a un paso de transformarse, y la manifestación de Dios estaba lista para desatar un milagro que estremecería el corazón de Israel y más allá. El profeta Elías se presentó ante el altar, llenando el aire con una tensión acumulada. Su corazón palpitaba con la expectativa de lo que estaba a punto de suceder. Alzando la vista hacia los cielos, clamó en su interior, Señor de los ejércitos, te suplico que muestres tu gloria hoy, que el pueblo sepa que tú eres el único Dios verdadero. La gran muchedumbre se había reunido, ojos fijos en el profeta. Los profetas de Baal, con una mezcla de desesperación y arrogancia, danzaban alrededor de su altar, invocando al Dios que jamás respondía. Cada grito se perdía en el eco, y Elías observaba su impotencia con una mezcla de compasión y firmeza. La sombra oscura de Jezabel, con su ira contenida, también había comenzado a arremolinarse en la mente de todos, aunque Elías sabía que el poder del Altísimo había despertado en él. Pueblo, acérquense y escuchen, gritó Elías, levantando su voz sobre el murmullo de la multitud. Hoy se demostrará que el Dios de Israel es el único que responde y nos salvará. Con determinación, comenzó a restaurar el altar del Señor, usando 12 piedras que simbolizaban las tribus que había guiado dentro de su pacto. Con cada piedra que colocaba, su fervor aumentaba, hasta que finalmente construyó el altar digno de su Dios. Traed el buey, ordenó, mientras la multitud se agitaba, intrigada por lo que iba a seguir. Preparadle para el sacrificio, y llenad la zanja que lo rodea con agua, 3 cántaros de agua. Los hombres, confundidos pero cautivados por el coraje de Elías, hicieron lo que él pidió. Venid ahora. Clamad a vuestra deidad. Pero yo llamaré al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que nunca falla.
Elías, con la autoridad de la verdad en su corazón, se apartó para hacerse uno con el silencio del cielo. Mientras los profetas de Baal gritaban y se herían, corriendo de un lado al otro como aves sin rumbo, Elías, sereno, se acercó a su altar terminado. Y cuando llegó el tiempo, levantó los ojos al cielo y comenzó a orar. Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Manifiéstete hoy, y que todos sepan que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. El viento se detuvo, y la atmósfera cargada de expectativa se tornó abrumadoramente silenciosa en espera de la respuesta divina. La oración de Elías ascendió al cielo, llena de fe. En ese instante en que elevó su clamor, el fuego del cielo descendió con una violenta majestad, consumiendo el sacrificio, la leña, el altar y aún las aguas de la zanja. La multitud, espantada, cayó de rodillas, gritando, «Yahvé es Dios. Yahvé es Dios». Mientras el eco de su alabanza se alzaba, el corazón de Elías rebosaba de alegría y temor. Pero al volverse, sintió la sombra de Jezabel en su conciencia, sabía que su victoria desataría la furia de la reina. Con un paso firme, se volvió hacia los profetas de Baal, que aún yacían perdidos en el asombro y la derrota, y ordenó, «No dejaré que ninguno de ellos escape». Fue un juicio divino tras la traición revelada. La multitud, atenta a cada movimiento, observaba cómo Elías reprimía la idolatría que había apresado su corazón durante demasiado tiempo. No caerán más en la desesperanza de esos ídolos mudos, pensó, mientras veía caer la oscuridad que los había oprimido. Sin embargo, al regresar Elías a donde se encontraba la reina Jezabel, el viento comenzó a soplar nuevamente con ferocidad, presagiando una tormenta de calamidades. ¿Acaso no puede haber paz, aun tras la victoria?, murmuró Eliseo a su lado, sintiendo el peso de la sombra. Todo dependerá de la fe de este pueblo, respondió Elías con renovada determinación. La batalla apenas comienza. La fe debe ser avivada. Seguimos adelante. Jezabel, en su palacio, recibió la noticia de su victoria con gramos de deliberada furia. «No me robarás la adoración que he cultivado», ordenó a sus mensajeros, su corazón lleno de veneno. Y como paralelismo de poder en su trono, la oscuridad de su ira se hizo tangible, cubriendo también la tierra, mientras su espíritu maligno se aventuraba a buscar la venganza, y así, en la sede de la maldad misma, Jezabel preparaba su contraataque con una determinación que bien conocía, la reina no se rendiría sin pelear. El día estaba lejos de culminar, y Elías, mientras regresaba a donde su aprendiz aguardaba, sentía que el cierre de esta batalla aún no llegaba. El fuego del Señor ha de arder, no solo en un altar, sino en cada corazón, Eliseo, proclamó. La luz debe brillar incluso sobre las más oscuras esquinas donde los ídolos intentan atar a este pueblo. ¿Y cuál sería la reacción de Jezabel ante este resurgir eterno de la fe? La respuesta aún no estaba clara y el destino del pueblo pendía de un hilo. Dios estaba a punto de revelar cómo su soberano plan se iría desplegando. Un nuevo capítulo aguardaba en el horizonte, donde la victoria y la redención se entrelazaban en un milagro que transformaría vidas para siempre. ¿Podrá Israel resistir la embestida de Jezabel, y será que la fe renacerá al fin en sus corazones? La espera culminaría con la revelación del poder de Dios y su propósito eterno.